Bienvenidos, estimados Silves Escuchas, a otra entrega más de nuestro podcast Historias que Transforman en el canal de YouTube de Cúrmines Media Group. Gracias por escucharnos, gracias por mantener la sintonía con nosotros y siempre recordarles, como siempre le digo, suscribirse al canal, seguir apoyándonos para seguir llevando estas historias maravillosas de personas increíbles. Con ustedes, como siempre, Aldrin Santiago les saluda y le da la bienvenida a otra gran figura en la parte altruista, porque al final son tantas cosas que se hacen que no se pagan, que tienen el nombre de altruismo. Porque si no, hubiese sido más fácil a este doctor que voy a presentar, que tiene otras especialidades y otra carrera muy diferente a la carrera primordial de salvar vidas, como es la de abogado. Claro, la de abogado ya salva vidas en otro sentido, delante de un juez. Pero hay otra que es la de doctor, que es salvar vida cuando usted está solo y solamente está usted y, como usted quiera llamarle, Dios, Jehová, Yahvé, Entela, diferentes nombres que se le ha puesto a través de los siglos. Hoy le damos la bienvenida al doctor Gianmarco Martínez, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria por muchos años, y hoy nos contará su historia de vida en estos menesteres que son altruistas y entrega total a eso mismo, a lo primero de no hacer daño. Bienvenido, Gianmarco, ¿cómo está usted? Hola, muchas gracias, Aldrin, por la invitación y saludos a todos los cibernautas que estarán escuchando en este momento esta historia que le vamos a transmitir, y gracias de nuevo al equipo de Media Group por invitarme en este momento para esta actividad. Gracias a usted, Gianmarco, por habernos permitido, por haberse tomado este tiempo para hablarnos de usted, porque se necesita que la gente sepa más de personas que estén entregadas a lo que es hacer el bien, de una forma u otra. Vamos al inicio, doctor Martínez. ¿Dónde nace Gianmarco, el que conocemos hoy? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nací allá un 2 de octubre, domingo en la tarde, y me desarrollé mi vida completa fue en lo que es la ciudad de Santiago. Santiago, ¿en qué localidad exactamente? Porque es bastante grande. Bueno, el sector es allá del Caimito. La mayoría de las personas lo conocen porque donde está el Grupo León Jiménez, está el Centro León Jiménez, que tiene centro de cultural con mucha diversidad que hay en la ciudad de Santiago, y esa es una comunidad bastante próspera en la ciudad. Desarrolló Gianmarco toda su escolaridad allí, primaria, secundaria, bachiller, todo. Sí, yo me desarrollé en la ciudad de Santiago, así hice la primaria, secundaria, todo en el Colegio Instituto Evangélico. Algo un poco gracioso porque mi familia es de creencia católica, incluso parte de los miembros de la iglesia, pero tuve la suerte de que me inscribieron en ese colegio. Es un colegio bastante especial en la ciudad de Santiago, tiene mucha historia, bastante grande, y hice todo lo que fue la parte escolar en este instituto. Luego ingresé a la Universidad Tecnológica de Santiago. Realmente mi primera intención era hacer una carrera en el área de las ingenierías. Sin embargo, por temas económicos y el tema de la universidad, la otra competencia que era la Pucamaima en ese momento, los costos eran bastante significativos, pero yo soy miembro del movimiento Scout y siempre tuve el interés y me gustaba mucho lo que era la parte de primer auxilio. Entonces de ahí me
surge la inquietud y llego a UTESA, donde empiezo la carrera de medicina, por temas de que te cruzan los caminos. Al final de las últimas materias tuve que hacer un traslado a la ciudad de Santo Domingo, a la misma universidad, y entonces combino el internado en la ciudad de Santo Domingo. Y creo que aquí cuando llego a Santo Domingo es que realmente creo no, sino que fue lo que pasó. Llego a Santo Domingo, tengo que hacer el internado en Santo Domingo y en un momento de mis turnos en el Hospital Gautier, encontré una página de un periódico donde estaban convocando personal para que tuvieran licencia de conducir y manejaran básico el idioma inglés. Y era para entrar a un curso de técnico de emergencia médica paramédico por la compañía Mobile Medical Response de Michigan, MMR, para crear la compañía dominicana ambulancia que es Promed Dominicana. Y entonces ahí son mis primeros inicios realmente en lo que fue la actividad prehospitalaria, en la cual hasta el día de hoy, desde el año 2001 a la fecha, he estado involucrado en lo que es el ámbito prehospitalario. Ok. ¿Conociste de ese ambiente? Fue directamente en la capital, no en Santiago, entonces, como me acabas de decir. Sí, en Santiago, a través del movimiento Scout, sí, colaboré en muchas actividades con Cruz Roja. Trabajamos, recuerdo cuando una actividad que trabajamos fue cuando el huracán George, que hubo muchos damnificados. En ese momento nosotros, el grupo, trabajamos junto con la Sociedad de Santiago de empresarios, se hicieron unos telemaratones y ahí empieza, aparte de interesarme en el voluntariado, también en los mismos scouts participaba mucho con el cuerpo de bomberos, porque mi grupo estaba bien cerca del cuerpo de bomberos. Y me gustaba mucho la parte de, como te decía, de ayudar a las personas. Tenía la especialidad incluso de primer auxilio. Y independientemente de todo, o sea, la oportunidad surge de aprender más. Realmente como médico mi interés era en la parte quirúrgica. Tuve la dicha y la suerte de mi tesis fue apoyada y mi asesor clínico fue el doctor Ney Arias Lora, el primer neurocirujano del país, quien apoyó bastante. Y teníamos ese ya un poquito de interés en lo que era la neurocirugía en el momento del internado. Sin embargo, como te digo, vueltas que da la vida, entro a Promed, entro a este mundo de la prehospitalaria un poco más organizado, con un sistema bastante robusto, que es el sistema americano, en el caso de los transportes de emergencias, modelos que ya yo había visto aquí, como Movimed, que tenía un modelo más estilo suramericano, con aspecto europeo, pero cuando entro a Promed veo la la importancia que tiene la atención prehospitalaria y las necesidades que había en el país. Entonces, desde ese momento me involucré, me enamoré, inicié en Prome como utility, realmente no tenía una posición fija, y como utility ahí era, estaba en call center, después pasé, en ocasiones me dejaban montar la ambulancia, los paramédicos. Es muy interesante porque yo era estudiante de medicina y acababa de terminar el internado cuando abre Prome, y casi todo el personal de la ambulancia eran personas que no eran del área de la salud. Habían mercadólogos, o sea, Promé formó la primera camada de sus colaboradores. En el 90% fueron personas que eran de otras áreas. Habían unos 6 o 7 personal que ya sí habían trabajado en el área de salud, por ejemplo, José Mateo, Plinio Brea, Víctor Zapeda, Angel Jiménez, que eran personas que eran voluntarios de Cruz Roja y trabajaban en la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud Pública. Pero después todas las otras personas, ingenieros, abogados, mercadólogos, porque como recuerda, te dije que
Lo que decía el periódico era tener licencia y conocer el idioma inglés. Y fue un grupo bastante interesante. Aprendimos muchísimo. Nuestro instructor principal fue Steve Myers, que era el director de educación de la compañía en Estados Unidos, de Michigan. Fueron 6 meses arduos de arduo trabajo, clases de 8, 9 hasta 10 horas al día, prácticas en hospitalarias, prácticas en hospitales. Durante un periodo de esos 6 meses que hicimos más de 600 horas de clase, tanto teórica como práctica. Y ya desde ese momento entro en el mundo de la prehospitalaria hasta que en Promé culminé como el segundo al mando dirigiendo una unidad de 101 personal con más de 16 unidades activas de servicio diariamente y con servicios promedio semanal entre 45 y 50 servicios para un sistema privado que muchos de los que escucharán ahora que están en el sistema dirán, no, pero eso no es tanto, pero en un sistema privado donde los servicios se cobran, los jóvenes que tienen empresas de ambulancia sabrán que es un gran volumen de movimiento. Bastante, diría yo. Podríamos decir, como siempre digo, hay un enganche o tú naces con eso o hay algo en la familia que viste haciéndolo. Podríamos decir que eso fue lo que pasó contigo en el sentido de esa actitud de altruismo cuando ingresas a los scouts. ¿Había alguien en la familia que tenía estas ideas o que se comportaba de esa forma? Bueno, mi papá fue Boy Scout, estuvo primero en el movimiento aquí en Santo Domingo, él vivía en Santo Domingo, luego se fue a Santiago, ya en Santiago vuelve y se involucra en el movimiento Scout, estuvo en el mismo grupo que yo estuve, con personalidades como Jorge Pérez, que es una de las grandes figuras de Santiago que apoyan el movimiento. Estuvo con Rafael Valdivieso Jr., que fue uno de los principales precursores, aunque no era dominicano de nacimiento, fue un dominicano ilustre, quien dio muchísimo apoyo al movimiento Scout en el país. Valdivieso era panameño, pero todo aquí en el país reconocen sus aportes al movimiento. Entonces, ya desde que yo inicio el movimiento Scout, tú sabes que estos grupos te crean esa formación y ese interés en el servicio al prójimo. Incluso yo fui lobato, fui scout y llegué hasta dirigente de grupo. Mi insignia más alta o mi rango más alto fue en el clan Robert, donde logré la insignia de Robert Peak, uno de los mayores niveles que tenía el movimiento en ese momento. Y para ser Robert VP, en el movimiento Robert ya es la transición de uno de adolescente a lo que es la juventud. Ya cuando uno cumple los 16, 17 años debe pasar a esa rama que llega hasta los 20 años más o menos. Entonces en esta rama ya uno está en esa transición de pasar de lo que era un niño o un adolescente a crear el primer adulto. Y entonces como Robert, una de las primeras o de lo que fundamentó el Baden-Powell era realmente el servicio y el amor al prójimo como baluarte y lo más importante de nuestra forma de vivir. Yo siempre, todos los que me conocen, aunque saben que hay muchas personas que dirán, no, pero él también es medio complicado, saben que siempre lo he dado todo y lo doy todo por el bienestar de las personas que así lo necesitan. Creo que en eso me destaco, creo que es una de mis principales fortalezas, o sea que yo miro y trato de hacer el bien y de ayudar a las personas en cualquier momento. Y cuando digo ayudar a las personas en cualquier momento, no solamente prestarle una asistencia médica al que lo necesite, sino prestarle esa mano amiga al personal del movimiento. Recuerdo que en el 2020, cuando surgió la pandemia del COVID, junto a uno de los grandes dominicanos que es
que yo tengo conocimiento de la prehospitalaria apoyado, que es el doctor Alejandro Báez. Participé en lo que fue en el comité de emergencias para el COVID. En ese momento había una necesidad de ingresar personal a las unidades que habían pasado del Ministerio de Salud al Servicio Nacional de Salud y desinteresadamente, o sea, sin ninguna, o sea, sin ningún conflicto de interés, lo que me solicitaron fue convocar personas que puedan hacerlo. Y en todas las redes, todo el grupo de la sociedad se empezó a solicitar personal para que cumpliera con los requisitos mínimos que necesitaba el servicio porque había necesidad de ese personal. Eh, no tenía ninguna injerencia sobre ese proceso porque yo nunca he sido nunca he estado empleado ni he sido parte de los servicios del sector público, pero en ese momento muchas personas se contactaron. Al final, varios me llamaron, mire doctor, que a mí no me han pagado, que a mí no me eligieron, pero yo en ese momento simplemente estaba asesorando a quien estaba coordinando ese proceso. Lo que te digo es, siempre el interés es sobre que todos recibamos una parte del pastel, pero que esa parte del pastel no sea lo que me está sobrando, sino que seamos beneficiados por todo eso. También en la parte de educación creo que es también una de mis principales fortalezas, es lo que más me gusta, en lo que es la educación médica continua. Desde que estuve en PROME, una de las principales cosas, de las cosas que más me interesaban era mantener los conocimientos del personal. Era súper exigente con eso. eh, Todo el tiempo haciendo simulaciones, capacitaciones, porque esto es lo que te brinda seguridad al paciente, que es lo más importante. Y ya como tú dijiste, estudié Derecho. El Derecho lo estudio porque en el mismo trabajo había muchas situaciones legales que se presentaban, muchas lagunas, incluso todavía queda una laguna porque nosotros en República Dominicana no tenemos una ley que regule la actividad médica en sí. Nosotros tenemos una ley general de salud, tenemos una ley de colegiatura que es la que crea el Colegio Médico Dominicano, tenemos una ley que regula lo que son los empleados del sector sanitario, pero no tenemos una ley realmente que vincule o que eh, te diga a ti cuáles son las funciones y responsabilidades del médico. O sea, la ley que nosotros seguimos, que es la ley de S4, realmente cuando tú te gradúas de médico, el S4 dice que tú puedes hacer la práctica, o sea, lo que dice la ley es para que puedas hacer la práctica médica a nivel nacional. O sea, que te dan una licencia donde tú puedes desde hacer los procedimientos médicos que tú conozcas, que tú sepas, como hasta completar un acta de función. Y esa es la función básica de un médico. Pero hay muchas cosas que se quedaban como lagunas y entonces decidí estudiar Derecho. Me graduó por temas, como te decía, muchos aspectos legales, demandas por prácticas en el servicio, entonces eso me traía muchas dudas sobre las personas que iban a los estrados, que subían, porque eh, desde demandas que buscaban o que tomaban citas de lo que decía Wikipedia o lo que decía el blog del doctor alguien, esos eran los argumentos que muchos abogados esgrimían en el proceso de una demanda. Entonces, realmente yo creo que mi papá, que fue buscado, como te dije, quizá fue la chispa inspiradora. También te comentaba que ellos eran parte de la Iglesia Católica, siempre estaban involucrados con la iglesia, con los sacerdotes, actividades que hacía la iglesia, los grupos de servicio, o sea, todo ese conjunto de personas que influyen en lo que es el, el pensamiento y la cosa como uno la hace. Sí, señor, porque, bueno, el que tiene su casa, libros, me encantarán también la lectura y así por el estilo, aunque hay personas también que se acercaron ellos rutinariamente a esta parte. Fue difícil ese acceso en los inicios, en tus inicios, acercarte
porque lo mencionaste en cierto aspecto de como que la gente te veía y decía, ¿y quién es? Y ninguna de las personas que estaban ahí eran profesionales en el área de la salud. ¿Qué te pareció ese encuentro en primera instancia ahí en Promed, que es donde haces ese contacto, y el contacto con esas personas? Sí, es muy chistoso porque el tema era que como yo manejaba el inglés, no soy nativo americano, pero tuve una formación de niño en un instituto de inglés y eso me ayudó bastante en mi formación. Manejaba el inglés, conducía bien, tenía algunos momentos buenos de comunicación y el tema era que como yo estaba completando la carrera de medicina y en los exámenes que nos daban tenía buenas notas, los jóvenes, yo tenía que completar mi servicio con el internado. O sea, yo tenía que durar, por ejemplo, yo salía del internado a las 5 de la tarde y a las 5 tenía que integrarme a la labor de trabajo. Las primeras semanas después que nos contrataron, tenía que pagarle a uno de mis compañeros para que me cubriera parte del servicio, porque no me quisieron asignar el turno en la noche. O sea, fue como que y algunos de ellos me dicen, bueno, es que nosotros teníamos que ponerte a ti en una posición que los jefes no te vieran, porque si los jefes te veían, tú me ibas a quitar mi trabajo, me ibas a quitar mi posición. Entonces, realmente el grupo fue bastante, nosotros fuimos muy amigos, el grupo completo que se formó, nos llevamos bastante bien, era una experiencia diferente, era realmente una educación modelo americano con estándares muy elevados, con mucha exigencia. Y recuerdo que nosotros tuvimos que aprendernos el libro completo de EKG y todos los días en la parte de electrocaligrafía tenemos que identificar los electros que nos daban. En el caso de intubación, había un compañero que era de movimiento, también estudiante de medicina, que era muy bueno en la parte de intubación y hacíamos competencia. Entonces, era una competencia sana. Muchos de mis compañeros me veían quizá como una persona que podría coger su puesto y por eso era que en la parte de la supervisión eso me ponían más, como te decía, como utility. Realmente no me sentí mal en ese momento. Sí, sí, económicamente no era el que mejor me iba, porque parte de lo que ganaba tenía que pagarlo, aunque se ganaba bien. O sea, cuando nosotros entramos se ganaba bastante bien y había un tema de dólares y varias cosas que bastante diferentes. Muchas personas que no pudieron entrar tenían o sea, tenían ese interés de poder entrar. Realmente al principio era como algo fuera de liga, pero al momento ya cuando pasaron los primeros 3 meses ya se puso en la Liga Dominicana y hubieron muchos cambios, muchas diferencias en la estructura que hubo. Sin embargo, nunca se perdió esa esencia de lo que trajeron los fundadores, de tener una empresa que no solamente viera el, el beneficio y el retorno del capital invertido, sino que también ofrecieran unos servicios de calidad. Y nosotros teníamos materiales excelentes, equipos de última generación en ese momento y como te decía, un proceso de capacitación continua. Nuestra primera eh, persona que quedó como el área de capacitación era una doctora también que estaba en la misma universidad que yo completé, tenía unos ciclos anteriores y ya había completado, nombre Patricia, de origen paraguayo. Y ella fue la primera que se quedó en la parte de educación junto a uno de los técnicos que se llama Franklin Seymour. Y esa unidad de capacitación era realmente envidiable en ese momento porque estábamos a la vanguardia con lo que estaba en el momento, los libros, todo lo que se podía hacer para capacitación, así como simuladores, como te decía, en ese momento, 2002, de última generación. O sea, tenemos un LS, un ALS que podía ver ritmo cardíaco, o sea que podíamos hacerle muchas cosas que en ese momento eran súper interesantes por el proceso educativo.
Mencionaste en el principio al doctor Alejandro Amado Báez. ¿Cómo llegan ustedes a hacer ese contacto? Bien, en el 2008, tuve una pausa en el 2006 y me fui a hacer regulación médica con Mafre. Trabajé 2 años para Mafre, la subsidiaria en República Dominicana que se llama Carga y Asistencia, en el área de gestión de aseguramiento para las personas, gestión de servicios y regulación médica internacional, incluyendo lo que era repatriación de personas, repatriación de cadáveres, asistencia médica a nivel remoto, turismo de salud, todo eso. Entonces duré 2 años en ese lapso de tiempo, y para el 2008, quien hoy es mi esposa, la doctora Grisely Pozo, que trabajaba en Promed también, decidió concursar para eh, una especialidad. Y resulta que ella resultó ganadora en 2 sitios. Uno fue INDEM para diabetología y otro fue Plaza de la Salud para emergenciología. Y es el retorno también, coincide con el retorno del doctor Báez al país, después de graduarse de Clínica Mayo y todos sus andares en los Estados Unidos, para ingresar a colaborar en la emergencia de la Plaza de la Salud. Y él es que invita y motiva a mi esposa a ingresar a lo que fue la residencia de emergenciología. Y como esposo de emergencióloga, ya tú podrás saber que tuve que ser biólogo honorífico. Como emergenciólogo honorífico, entonces ya en las actividades tenía que estar y involucrarme como el esposo chaperón. Y ahí entonces conocí al doctor Alejandro Báez, que al ver que yo estaba en el área prehospitalaria, me motivó a seguirme mejorando y capacitando. Incluso Baez fue de lo que me introdujo, lo que me siguió o me impulsó más en el proceso de la creación del primer centro del American Heart privado en el país, que se abre en Promed en el año 2012. Y en el 2010 coincidimos con el terremoto de Haití, trabajamos bastante. Yo soy en Parisien, en un hospital apoyado por la OPS, nosotros como PROME apoyando a nivel de la frontera, trasladando usuarios o pacientes dentro de los hospitales Buen Samaritano, el Hospital General de Jimaní, traslados tanto terrestre como aéreo entre la frontera hacia hospitales de Santo Domingo. Realmente el terremoto de Haití fue una experiencia de nivel de logística que fue bastante importante para mi desarrollo profesional. Recuerdo que en ese momento nosotros teníamos disponibles 26 unidades, de las cuales habían algunas que tenían sus temas mecánicos, le faltaban incluso sirenas, bocinas, o sea, temas de mantenimiento. Y en unos 2 días nosotros habilitamos las 26 unidades para que pudieran estar disponibles. Convertimos nuestros vehículos en vehículos de transporte porque la necesidad eran bastante. O sea, en ese momento, otra vez, Baez es pieza fundamental en mi proceso de crecimiento, apoyo, ayuda, colaboración. Y luego trabajamos para la formación de los centros reguladores de urgencia, emergencia y desastre, los CRUE, tanto en la provincia de la Altagracia como en Barahona y en Santo Domingo. Aquí entonces trabajamos en lo que fue en las capacitaciones. Baez fue uno de los primeros encargados del Departamento de Educación Médica Continua de UNIVEL, de MEC, donde se abre el primer centro AJA. Y entonces empezamos a dar los que fueron los cursos de soporte vital básico, soporte vital avanzado y soporte de trauma con el capítulo de ITLS. También en el mismo grupo de la Plaza de la Salud de los residentes estaba el doctor Pablo Smester, que también es un conocido emergenciólogo en el país, que también trabaja en el área prehospitalaria. Era en ese momento el presidente de la Sociedad de Medicina Prehospitalaria. Y fue un proceso de colaboración. Desde ese momento, te digo, desde el 2008 hasta la fecha, siempre colaborado, ayudado, apoyado, y me siento alguien eh, que,
que creo que tiene la confianza del doctor Báez para lo que son los temas de tanto atención prehospitalaria, educación médica continua y simulación. Es un área difícil en el sentido de los adiestramientos, la continuidad que hay que darles, porque sabemos que son muchas las cosas que cambian o han cambiado a través de los años. Yo empecé dando RCP de una forma, hoy se da de otra, pero también hay un grupo de personas que en cierta forma podríamos decir que son un poco difíciles. Para ti, ¿cuál de los dos, las personas o el entrenamiento y la capacitación, ha sido ese escollo, esa piedra en el camino que te ha detenido el paso un poquito, pero tú has seguido caminando? Te puedo contar que yo he roto algunos paradigmas en ese aspecto. Y realmente nuestra sociedad y el técnico de emergencia médica en la República Dominicana es una persona subvalorada que la sociedad no le ha dado el nivel que le corresponde. Pero no solamente lo ves o te das cuenta en el técnico de emergencia médica, mira también los cuerpos de bomberos, mira también los socorristas. O sea, tú que estás ahora en los Estados Unidos, un país donde estos servicios son priorizados, donde estos servicios tienen un reconocimiento social y un reconocimiento también en el aspecto económico y educacional, la diferencia es del cielo a la tierra. Yo les suelto a todo el que está ahora que siga, que entienda que la mejor forma y el único punto donde usted se va a sentir satisfecho es mantenerse capacitando, hacer el esfuerzo de aprender cada día, de conocer las nuevas cosas que salen, porque es la única herramienta que le va a quedar y la única satisfacción que tiene. Para mí ha sido un poco difícil que las personas entiendan lo importante que tiene esta área en el sector de la salud. E incluso me formé, o sea, cuando salgo de la universidad, que entro en la empresa, me veo y entiendo, empiezo a conocer lo importante, otras culturas. Recuerda, no sé si tú recuerdas, el modelo que estaba establecido a nivel de ambulancia en el país en ese momento era el modelo de Moviment, un modelo que surge de una visión del doctor Báez, que el dueño de Moviment en ese momento, el doctor Reyes, doctor Perdomo, eh, el mismo doctor Alejandro Báez colaboró con Moviment, el doctor Daniel Díaz, el cirujano plástico, el doctor Reyes, varias personas que fueron los que impulsaron Moviment, una empresa privada que empieza a desarrollar los servicios, que empieza a darle una cara diferente a lo que era el servicio de ambulancia, pero con un modelo suramericano muy parecido al modelo que en República Dominicana se establecía, que es lo que tenía la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre, con personal médico y conductores en las unidades. Y ese modelo realmente ve al médico general como un personal de la ambulancia. Un modelo que funciona, pero para funcionar tú tienes que tener buenos recursos y también buenos beneficios. Entonces, un médico general que entra a un servicio de ambulancia probablemente tendrá un tiempo promedio en ese servicio máximo de 2 años. O sea, en 2 años ya tú simplemente te estás preparando para irte a una residencia, hacer un concurso, buscar su especialidad o buscar alguna otra rama de la medicina que no necesitas una especialidad, pero sí para prepararte mejor. Entonces, la rotación de los médicos es bastante agresiva en el área de lo que es el servicio de ambulancia. Entonces, el otro tema de la capacitación es lo costoso que es la capacitación. La capacitación no es económica, tiene mucho costo. O sea, comprar los libros, comprar insumo, material, es muy costoso para lo que ingresa en nuestro país. Y las organizaciones que son responsables tampoco en su
hacer presupuestario en sus procesos programáticos crean las líneas necesarias para que esos recursos financieros estén disponibles. Mi experiencia, como le digo, cuando conocí al doctor Báez, que también me ha apoyado con capacitación, me ha enviado, me ha invitado a otros sitios. Por ejemplo, yo fui a Puerto Rico por la gestión del doctor Báez a trabajar lo que fue la parte de simulación con el FIU, la Universidad Internacional de la Florida, donde duré ahí unos 10 días en procesos de capacitación en el área de simulación, teniendo un certificado en simulación para educadores en clínica y también relaciones con lo que es Karma Mundi, representante de la ERDAL y muchos dispositivos de educación para Puerto Rico y el Caribe. Y ya entonces esta conexión con la isla de Puerto Rico me trajo nuevas oportunidades de capacitarme, de crecimiento, de formación y de ilusión. Ya para el año entonces 2012, finales de 2012, cuando el doctor Smester sale de la residencia y va a moverse, y al principio de 2013 otra vez vuelve el doctor Báez y Smester a mi vida y me solicitan que me lo apoyen en lo que fue la formación de lo que es la sociedad la continuidad de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria. Aquí entonces se hace una reunión con las personas que estaban en ese momento activas en la sociedad. Me eligen como presidente, al doctor Manuel Padilla queda como vicepresidente, el técnico de emergencias médicas, enfermero, Juan Carlos Guerrero, secretario, y varias personas que en ese momento se involucran en lo que es el proceso de involucramiento de la sociedad. Y entonces aquí empieza otra parte donde empezamos a trabajar lo que fue la organización de procesos de creación local de estructuras que pudieran ofrecer la capacitación. Doctor, esa parte de la sociedad, ¿usted recibe algún sueldo por ello o alguna retribución económica? No, la sociedad es una organización no gubernamental de tipo voluntariado, no tiene ningún tipo de ingreso, incluso en este momento no hay membresías, no se cobra por membresía, y lo que hacemos son actividades de carácter voluntario y sin interés en el movimiento económico. Lo que sí te quería contar es esa parte que te dije de la parte de educación, lo difícil, la parte que la pregunta inicial. Sí. Entonces, en ese momento, hace un giro a través de la sociedad, empiezo a buscar otras soluciones y después de la experiencia con la creación de los CRUE, con el doctor Báez, la OPS, nos movemos a lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y aquí con el viceministro de Salud, doctor Quesada, la doctora Surel Jiménez en ese momento, también el doctor Robert Rodríguez, emergenciólogo ambos, está el proceso de formación y de implementación del Sistema Nacional de Emergencias 911. Recuerda que cuando entra el primer gobierno del presidente Danilo Medina, es que se crea este sistema. Para esta fecha nos convocan a varios y nos llaman para nosotros apoyar bajo nuestras experiencias. Se crea la primera cohorte el primer grupo de personas que iba a entrar. Y entonces creamos junto a la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, el CEDIMAT, OPS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, SODOEN, que el doctor Franklin Gómez era el presidente de ese momento, el primer curso para todo el personal que iba a entrar de 911. Duramos aproximadamente unos 3 meses en esos procesos, capacitando a todo el personal, creando los documentos, plantillas, guías, todo el material educativo. Un gran número de personas para lo que fue la apertura en el 2014 del 911. Y ya entonces es uno de los principales aportes que empezamos a tener en esa área. Y ahí entonces
llegan nuevas oportunidades, viene una beca de Taiwán, me voy a Taiwán, hago lo que es manejo de servicios de emergencia y control de trauma para el año 2015. Y luego en el 2016 me voy a Israel con el apoyo del gobierno de Israel y el Mashup. Aquí hago manejo de múltiples víctimas y sistema de emergencia de trauma. Estos dos diplomados me, me aumentaron mi capacidad de respuesta en estas áreas. Y ahí también hago entrenamiento con OFDA para lo que son los cursos de instructores, entrenamiento con el grupo español de reanimación pediátrica y me convierto en instructor de RCP pediátrica neonatal por el Consejo Europeo. Ya soy instructor de PALS, de ACLS y BLS por la American Heart. Hago lo que son los cursos de la NAEM, me integro a NAEM como miembro internacional, participo en las actividades de los IMS. Mi primer IMS fue en New Orleans, si mal no recuerdo, en el 2012 o 13, y ya asistí a varios. Ahí en ese de New Orleans tuve la oportunidad de conocer a Toxor y al Dr. Maxwell. Gracias por el Dr. Reyes y Alexander Pacheco que me lo presentaron en ese momento, ya que ellos estaban en ese preciso momento también en New Orleans abriendo el primer capítulo dominicano de lo que fue PHTLS. Y entonces ya, como te decía, el tema en la capacitación es súper interesante de nivel logístico, pero nuestros colaboradores no entienden lo costoso y el esfuerzo que tiene que hacer cada uno. Como te decía, todas esas inversiones de ir a Taiwán, a Israel, a ir a Estados Unidos, fueron mis vacaciones que tomaba con recursos propios para poder mejorar el área de mi capacitación. Así que les exhorto que siempre hay que sacar una parte del ahorro para capacitarse, porque realmente eso es lo que le queda a uno, la información que uno puede ir buscando en cada momento. Claro está, llegarán oportunidades donde usted tendrá algún patrocinador, pero no crea que todas las actividades son patrocinadas. La mayor inversión en su vida debe ser en su parte de educación. ¿Son estas capacitaciones donde usted gasta su dinero retribuidas con el tiempo? Incremento de el sueldo, porque para algo que usted lo hace. No sé si habrá cambiado un poquito allá, porque sabemos que muchos fuimos voluntarios y pagábamos cursos para ayudar a personas en la calle totalmente gratis. Tú sabes que mi experiencia ha sido la misma tuya. O sea, no entré, no pude lograr incursionar en el sistema a pesar de irme a preparar cuando se crearon esas oportunidades. Con todas esas capacitaciones en otro país no pudo ingresar al sistema 911. No habían las condiciones en el momento. El interés era diferente. Yo estaba en una posición de director de operaciones en Promet y realmente no. Sabes que la competencia a nivel de posiciones gubernamentales que son muchas veces por temas partidarios en algunas ocasiones, claro está, Sí. que no me ayudó. Pero realmente siempre me mantuve apoyando en todo lo que fue la gestión del doctor David Polanco. Y actualmente sí estoy integrado en lo que es el centro de simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como operador en simulación. O sea que al final sí se me ha retribuido en algo en lo que es la inversión en simulación. Ojalá que en el futuro personas como yo que se han ido al área de simulación también a educarse, invertir, pueda seguir teniendo oportunidades. Pero realmente lo que preguntaste, no solo que la retribución económica no es, al final no es lo que tú obtienes, pero sí la satisfacción de hacer el servicio de manera eficiente, de garantizar la seguridad del paciente
y de que una vida que tú salves, una persona que tú limites un proceso de movilidad de un proceso durante un incidente, eso te cambia y eso te suma bastante. Sí, Y sí. también todas esas personas que de alguna forma u otra yo le he enseñado, le he dicho cómo hacer RCP, le he explicado cómo dar una descarga eléctrica con un DEA y han tenido la oportunidad de hacer, también eso es tan satisfactorio como tú recibir un bono por lo que tú enseñaste. Sin embargo, sí, entiendo que el país ha ido cambiando un poco, no mucho, no al nivel que queremos. Hay todavía oportunidades. Es una de mis principales, no te voy a decir quejas, pero sí una de mis principales luchas a nivel de autoridades, servicios, planteando de lo que son los técnicos de emergencias médicas y la reestructuración del manual que involucra el personal de emergencias médicas que está identificado en el reglamento de habilitación de unidades de ambulancia. Ya sabes que la primera cohorte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo salió, hay otras cohortes que ya están en proceso de culminación. Entonces el personal ya debe llegar un momento en la transición, que era lo que te comentaba, o sea, nosotros los médicos, los que ya tenemos más experiencia, debemos de ir pasando a organismos más de eh, organizaciones, organismos, a instituciones que sean más de apoyo y de eh, consultas de soporte y de lo que es la capacitación y la educación de este personal y este personal y entrando a los procesos operativos, administrativos, o sea, médicos que están en el sistema, que realmente han sido valiosos e importantes. Yo creo que es el momento ya de irnos retirando y de darle la oportunidad a estos nuevos personas que se han realmente educado y capacitado para mantener y dirigir el sistema. Y eso creo que logrará tener un sistema más eficiente porque ese médico o ese profesional del área de la salud con mucha más experiencia como yo podrá en un organismo con mayor nivel de autonomía, de autoridad, ofrecerle mejores políticas y normas o programas para esta generación que está actualmente. Y Eso, eso es uno de los intereses tanto mío en la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, lo he conversado con el personal de la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, ANTEN, porque creo que ese es el grupo ya que debe empezar o que debe continuar el proceso de mejora de la vida y de la condición laboral del técnico de atención prehospitalaria. lo digo porque por eso mismo, es decir, hay una carrera médico general, pero ya se hizo, bueno, ya existían desde hace mucho ciertas especialidades. Hoy se incluye debido a la alta siniestralidad por automóviles, por accidentes de tránsito en la República Dominicana, se tiene que crear la especialidad de emergenciología y son muchos, pero esto también significa para esos médicos especialistas un incremento en sus ingresos. Por eso lo pregunto, porque entonces, ¿cuál sería esa inversión que hace en tiempo y dinero esas personas técnicos? ¿Cuál sería ese incremento? Ojalá que eso comience a cambiar un poquito en la República Dominicana, realmente. Que ya sea tomado como más, no en serio, porque ya existe, ya es una realidad, pero que sí se le tome en consideración para tener otra plusvalía, otra calidad de vida para esos que trabajan en la ambulancia, diría yo. Sí, mira, yo creo que la unión y la facultad de las personas de luchar por un objetivo es lo que nos podría llevar a lograr mejores condiciones laborales.
si tú bien sabes, el gremio de las enfermeras es bastante fuerte en la República Dominicana. Sí, Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar eh, de manera real es ese protagonismo individual que tenemos cada uno. Eh, Todo lo que yo recogí en Taiwán, vine y lo traté de explicar y enseñar aquí en República Dominicana. Todo lo que recogí en Israel también. Siempre, o sea, toda la información la traigo y la pongo aquí. Y recuerdo que Ramón Reyes es igual, o sea, va a todos los sitios, trae las instituciones, trae el conocimiento, crea procesos gratuitos, el doctor Baez, o sea, hay muchos esfuerzos que se hacen. Creo que lo que debemos o lo que deben hacer las personas que están ahora inmersas, involucradas, es unirse un poco más, dejar el individualismo, el yoísmo y fortalecer su gremio, otro gremio como los profesores. O sea, aquí los profesores realmente tienen un poder bastante fuerte en su área y realmente el técnico de emergencia médica, los socorristas, el bombero, o sea, ese grupo de personas son de suma importancia. A veces la sociedad no se la da en el momento que la necesita, que cuando se hace el cheque o se cobra la nómina o se hay que pagarle el servicio, pero sí cuando tú estás en ese momento difícil en la vida, en un evento que tú no sabías que te iba a encontrar, un incidente, un accidente, en un fuego, en una caída, en un árbol en el carro tuyo. O sea, ese es el momento en que tú ves la importancia de tener profesionales bien capacitados, profesionales bien pagados, que además de tener esa motivación y ese anhelo de poder ayudar a alguien, de esa satisfacción que te da rescatar, salvar o traer una persona a la vida, también en tu parte económica tú seas también bien compensado. Que tú como paramédico tú puedes decir, bueno, este año yo quiero ir ahí al Congreso de los Paramédicos, que es en Punta Cana, pero no voy a ir porque voy a ir, voy a pagarlo, un laboratorio me lo va a pagar, o una compañía de la que venden ambulancia me lo va a pagar. O sea que también esas empresas que se benefician del servicio que nosotros prestamos, también a través de nuestros esfuerzos, sepan que uno existe y que uno está ahí presente y que uno también es parte importante de ese eslabón, de esa cadena de supervivencia que no habla la AJA, de que si nosotros no estamos en el medio, probablemente el resultado final no va a ser el que nosotros queríamos, que es la tasa de, o sea, la vida de una persona. exactamente. Mencionaste que estabas trabajando en el taller de simulación de la UAS, donde se está impartiendo el curso de técnico en urgencia médica que tiene otro nombre. ¿Cómo que se llama, doctor? Técnico superior en atención hospitalaria. Técnico superior en atención prehospitalaria, exacto. Es una carrera técnica de 2 años. El Centro de Simulación es parte de la escuela de la Facultad de Ciencia de la Salud y de todas las escuelas de la universidad. Es una carrera que es de la Escuela de Salud Pública, muy interesante, con un buen currículum y material. Lo que te decía, sí, que entiendo que ya ese grupo debe empezar a fortalecer, empezar a ser el, los herederos, el proceso de cambio, las nuevas personas que deben de estar involucradas en los procesos de conformación, operatividad y formación de los nuevos, del nuevo personal que se necesita para estas áreas. Sí, señor. Y otra cosa que es que tampoco algunas veces los técnicos, los que ya conocemos, tienen el problema de que tienen muchos años trabajando empíricamente, y lo entiendo, son muchos años, y ahora se le hace un poquito difícil ingresar a las aulas. Pero, estimados, es necesario, porque esto le va a dar garantía jurídica como técnico real.
Es decir, los cursos que Gianmarco había mencionado anteriormente, soporte básico de vida o RCP, como lo llamen ahora, primeros auxilios, todo eso son cursos que te otorgan un certificado en conocimientos por parte. Pero esto en la UAS es algo que te hace dignatario de una titulación entregada por Salud Pública y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que creo que también usted, como parte de esa respuesta, tiene que ayudarse un poco en ese sentido. Tú sabes que todos esos cursos de un día, 15, de 20 horas, 30 horas, realmente son, ustedes tienen que entender que somos un compendio, somos un disco duro que necesitamos recibir información. Si todo lo que ahora hacen y le gusta ChatGPT y todo lo que es la inteligencia artificial, si usted no le da una información, ella no va a saber lo que va a hacer. Usted le puede decir que todos los patos son feos y realmente la inteligencia artificial en el momento va a decir que todos los patos son feos. Entonces, usted como individuo debe empezar a llenar ese disco duro de información importante y relevante. Yo sé que es importante, hay muchas personas en YouTube, hay muchas personas en Instagram, en las redes sociales, que dan buen contenido y buena información, pero tenemos que ir a revisar los libros, tenemos que revisar la ciencia, tenemos que ir a sus cursos presenciales, a organizaciones creíbles para confirmar que esa información que estamos recibiendo. Pero lo más importante no es que todas esas personas que tienen años de experiencia, que han vivido y que se han hecho maestros en la vida, han sido autodidactas en un momento que no había en nuestro país una institución que certificara mi conocimiento, realmente tiene mucho valor a nivel de capacidades de respuesta. Pero ese tema que acabas de decir, ese tema legal, esa forma de tú poder exigir, tienes que tener ese aval de una institución que te lo acredite y que te lo reconozca. Ya la UAS tiene su carrera, tiene, como le digo, la primera corte salió, ya tiene 4 años en funcionamiento. Hay otras universidades también que han empezado a formar y tienen carreras similares, otros institutos. Entonces, una cosa importante es que ahora todos, no importa, hasta yo, si tengo que hacer técnico de emergencia médica en la UAS para poder ser parte del sistema, deberé hacerlo, porque es algo que me da un aval universitario, una certificación, que es el documento que me van a exigir en cualquier clínica, en cualquier empresa, en cualquier organización, en un tribunal, en el momento que tenga yo que presentarme. Y nunca los conocimientos que usted tiene, la experiencia, el respeto que le debe tener también los nuevos que entren en esta área, se va a perder, porque eso usted lo tiene consigo desde el momento que usted lo consiguió. Pero realmente, como Aldrin dice, este es el momento de que todo el mundo empieza a tener esa certificación, ese aval o ese reconocimiento que te ofrece una alta casa de estudio para decirte que tú eres realmente, o sea, que tú tienes, que tú completaste los requisitos que se te exigía la sociedad para tener ese. Claro, porque tú mencionabas, sí, tú mencionabas ya, Marco, anteriormente algunos gremios como dijiste, lo de las enfermeras, lo de los médicos, lo de los profesores, pero todos ellos están titulados. Sí, claro, por eso te decía. O sea, si tú quieres ser miembro de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, tú tienes que ser emergenciólogo. ¿Por qué? Porque la Sociedad Dominicana de Emergenciología es de emergenciólogo. Quizá, como yo lo dije al inicio, yo soy un emergenciólogo un emergenciólogo pegado. Yo quizá tengo la capacidad, los conocimientos, las destrezas,
particularidad de, de trabajarte y de correrte una emergencia, realmente, pero no tengo ese título que me acredita, que me certifica que yo completé un programa académico que estaba establecido para tener esa titularidad. Y entonces, así mismo, o sea, así mismo, cada uno de nosotros debe de empezar a tener ese proceso. Eh, Nosotros tenemos o vamos a hablar en otro momento de lo que es la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria. Y recuerdo que en nuestra última asamblea celebrada tenían una discusión porque cuando se crea la sociedad, se crea por personas que estaban en ese momento completando la carrera de medicina. Y son muchos años atrás. Estamos hablando ya aproximadamente 30 años atrás cuando se crea esta sociedad. Y en ese momento, quienes la crean tenían una necesidad, una visión y una formación diferente. Y como te decía, el tema que se discutió era quiénes eran los miembros, quiénes podían ser miembros. Para ese momento decía estudiantes de medicina y médicos. Entonces, el día de hoy, el técnico de emergencia médica, tanto con título o empírico, no podría ser miembro de la parte de la sociedad, lo cual no es un contrasentido en este momento, porque se supone que si yo ejerzo la profesión o la actividad de una atención prehospitalaria, soy prehospitalario. Ahora, como regla general y como política es, entonces tenemos que adaptarnos a esos tiempos. Entonces todo el mundo, de alguna forma u otra, todas las instituciones, de alguna forma u otra, tenemos que crear parámetros, tenemos que crear bajo los reglamentos ya establecidos, que tenemos 2 manuales, volumen 1 y 2, de lo que es el técnico de atención de emergencia de la República Dominicana, y a partir de ahí entonces crear esas reglamentaciones que involucren a lo que es la formación del técnico de atención prehospitalaria. Exactamente, porque esto, como lo dije, le va a lavar, pero a la vez le va, como diríamos, doble aval, porque ya entonces cuando usted puede exigir también, porque tiene una capacitación de 2 años, donde puso dinero y tiempo. Sin eso, verdaderamente no quiero desnotar los 20, 15, 30 años que tenga asistiendo en una ambulancia, pero debemos entender, ya usted tiene los años, ya usted tiene el saco, ya usted tiene se ve bien bonito, bien hermoso, bien vestido, pero le está faltando la corbata. Entonces eso va a completar su elegancia total. Desde mi punto de vista y bajándolo un poquito más para que pueda ser más entendible. Eso es lo que el doctor Martínez quiere decir y eso es parte de lo que yo quiero decir también. Ok. Doctor, ¿cuál en esta parte sería su llamado a esta juventud ahora en esa parte de querer hacer el bien? ¿Por qué? ¿Y por qué usted le haría ese llamado? Ya que vemos tantas cosas ahora y vemos tan poco de lo que nosotros veíamos en nuestro tiempo, es decir, más scouts, más personas voluntarias en diferentes instituciones. Y claro, se tiene ya estadísticas a nivel mundial de que eso está bajando. ¿Cuál sería su llamado a esos jóvenes que vienen hoy subiendo? Y mira, la etapa más, todavía no he vivido la vejez, pero hasta este momento, o no he vivido la tercera edad, como le llaman. No es decir la vejez, porque a la gente no le gusta que le diga bien. Pero entiendo que fue una cosa que va pasando los años, se va convirtiendo en más adulto de lo que es en este momento. Pero en este momento de la vida, una de las mejores etapas es cuando uno es joven, uno puede hacer todas las cosas, uno puede aprender todas las cosas, el cerebro de uno es más, tiende a ser mucho más rápido. Y ya cuando llegue ese momento, toda esa información que tú tienes te sirve para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, para hacer las cosas
con conciencia y también para ir desarrollándote en el futuro. Entonces, todas estas personas, jóvenes interesados en lo que es en los servicios de atención prehospitalaria, los servicios de socorro, los servicios de ayuda a las personas, lo más importante que tienen que entender es que la única forma o el único medio de tu poder hablar, discutir y hacer bien las cosas es mejorando tus conocimientos, ya sea leyendo un libro, ya sea leyendo un capítulo, ya sea viendo una película, pero utilizar ese tiempo que tenemos para capacitarnos, para mejorar nuestros conocimientos y no simplemente utilizar lo que dice el libro, sino utilizar lo que es el pensamiento crítico. O sea, ¿por qué usted cree cuando usted lee que una tabla de trauma ya no es el mejor medio de transporte en ese momento? Simplemente acuéstese unos 5 minutos en esa tabla de trauma y sienta a ver cómo está su espalda, cómo está su glúteo, cómo están su pantorrilla, para que usted vea cómo esa tabla en ese poco periodo de tiempo es una molestia. Y entonces es ir a la vanguardia, es ir ampliando los conocimientos, es aprender de lo que ya cometimos el error, porque si ya yo cometí el error y te lo transmito, lo importante es que tú no vuelvas a cometer el mismo error. Entonces, eso es lo que le digo, o sea, mantener los procesos de educación, que muchas veces uno lo ve cansón, pero hacer las actividades más dinámicas, participar en todo lo que se le presente, agarrar las oportunidades que son calvas y hay que agarrarlas por lo poco que lo que tienen. Y lo más importante es que al final, todo lo que usted sepa y todo lo que usted consiga, compártalo con los demás. Dele oportunidad a las personas. Deje ese último, uno de esos pecados capital, que es la envidia. El conocimiento es parte suyo y usted se lo lleva y no va a hacer nada con él. Déjeselo, transmítaselo, compártalo, dele la oportunidad a otras personas que sean igual y mejor que usted, porque todo el que se supera, usted fue su maestro y su prestigio y su legado en el mundo, esa persona que usted le transmite los conocimientos la estará cambiando y transmitiendo a cada uno. Entiendo que redes sociales son súper importantes para comunicarnos, para tener información, para poder armar un nuevo juego, para poner un bombillo, pero no vivas solamente las redes sociales. Utilízalo como un medio para construir conocimiento, quizás también para un momento relajarte y botar el golpe, pero no vivas y no crees que un perfil en redes sociales, aunque te va a generar quizás mucho dinero, muchos views y mucho interés, va a poder ayudar a alguien que se está asfixiando, a alguien que no puede respirar, a alguien que tiene un dolor de pecho o a alguien que tiene una herida. Si no tenemos las herramientas, el conocimiento y las habilidades para dar la RCP, para desobstruir una vía aérea o para poner un compresa, un vendaje y parar un sangrado, realmente no importa cuánto view tengamos, esa vida se va a perder. Así que a cada uno de ustedes lo que le digo es mejoren sus conocimientos, sean más críticos. No todo lo que las personas y ustedes escuchen es la única verdad. Esa verdad escudriñen, busquen más información y creen su propia idea o su propio conocimiento de lo que está pasando. Como debe de ser. Gracias. Gianmarco, ¿cambiaría algo de tu vida en todo este largo trajinar que has tenido? Yo creo que no, porque ha sido una montaña rusa con muchas subidas, muchas bajadas, curvas interesantes. No se ha acabado todavía. En este momento
Estoy súper interesado en lo que hago. Sigo trabajando, no como voluntario, pero sigo trabajando para ayudar a las personas. Actualmente trabajo para lo que es programas nacional de control de enfermedades crónicas transmisibles como el VIH, tuberculosis y otras áreas para organismos internacionales, y todo lo que aprendí en el ámbito prehospitalario, toda esa presión en el trabajo, todo ese momentum me ayuda a desarrollar inmediatamente oportunidades de mejora para los psiques. O sea, es como le digo, la vida no da mucha vuelta, la vida es una vuelta continua en una montaña rusa donde vamos a tener momentos de mucha intensidad, mucha adrenalina, como momentos relajados, como momentos turbios, como momentos peligrosos, y así que cada día lo que tenemos que es superar. Yo de mi vida no cambiaría nada, quizá lo único que pudiera cambiar es cuando decidí meterme en lo hospitalario. Lo que me cambiaría es hacerlo quizá un tiempo anterior, unos años antes. Gracias totales. Y recuerden, denle a la campanita, suscríbanse al canal y síganos para seguir produciendo este tipo de contenido. No digo que es el mejor, pero estamos llevando algo diferente y que sé que ustedes disfrutarán. Gracias totales.